Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 15. Mientras su supuesta progenie resolvía cómo usar la energía maldita, Sukuna fue a ver a los sumos sacerdotes, quienes, por primera vez en más de 100 años, querían verlo. Les tenía bastante cariño, aunque solo fuera porque lo adoraban fervientemente y administraban su rebaño por él, por lo que se reunía con ellos y los escuchaba, fuera lo que fuera que quisieran decirle. Grandes cambios estaban llegando a este mundo y él suponía que era natural que quisieran conocerlo antes de que las grandes cosas realmente comenzaran a suceder. Ya, reflexionó Sukuna, había cientos de barcos descendiendo del cielo para hacer lo que sea. No estaba seguro de para qué eran los barcos, pero tampoco le importaba. Siempre y cuando no causaran ningún problema, entonces eran libres de visitarlos por cualquier motivo. Sin embargo, el emperador todavía estaba allí arriba, por lo que Sukuna estaba razonablemente seguro de que sus lacayos no iban a intentar nada malo. Si tenía que adivinar, entonces esos tipos probablemente eran solo científicos e ingenieros, aquí para examinar su mundo o alguna otra cosa por el estilo. Él no lo sabía, pero, curiosamente, Sukuna sintió curiosidad, solo por un momento, por cómo funcionaba su ciencia. Todo el conocimiento interesante que podía obtener de este mundo ya estaba en su cabeza. O, al menos, flotando en algún lugar de sus recuerdos. Aprender cosas nuevas e interesantes ayudó a mantener la maravilla y la alegría de la vida. Por ejemplo, Sukuna disfrutaba del artilugio mortal que se conocía como licuadora de alimentos. Cualquier cosa que se pusiera dentro, con solo un poco de líquido, se convertía en una suspensión. Era la manera perfecta de comerse a los bebés, por lo que se sintió un poco melancólico cuando finalmente acabó con los bárbaros que se mantenían bajo tierra. No más bebés frescos ni mujeres embarazadas para sorber. También podría convertir frutas y verduras en algo llamado batido. Increíble. Y así, tuvo que preguntarse qué más eran capaces de hacer estos humanos mundanos. Los soldados de hierro también estaban bien. Saltó a la cima de su torre, entró y se sentó en su trono. No tuvo que esperar mucho. Unos 5 minutos después, entraron los sumos sacerdotes. Sukuna no reconoció a ninguno de ellos. ¿Eran estos muchachos hijos de los sumos sacerdotes anteriores o algo así? Una pena, algunos de esos tipos se arrastraron muy bien. El predicador también era alguien a quien le había cogido mucho cariño. Oh, bueno, él vivió y murió, tal era el orden y la naturaleza de la existencia. Todo lo que vivió existió, eventualmente murió. Señor Sukuna, uno de los sumos sacerdotes dio un solo paso adelante, antes de caer de rodillas. Los demás los siguieron rápidamente, cayendo de rodillas, con la cabeza agachada y agachada. Sukuna sonrió. Esto nunca envejecería. Imploramos tu sabiduría divina. Sukuna levantó una ceja. ¿Qué es? ¿Qué se debe hacer con los invasores? Preguntó el sumo sacerdote más cercano. Nada, Sukuna se encogió de hombros. Más de unos pocos de ellos, al parecer, soñaban con la rebelión o la guerra. Normalmente, él les habría dicho que hicieran lo que quisieran, pero esto era diferente. Si estos muchachos intentaban algo, todos se aplastarían en el polvo. A pesar de sí mismo, Sukuna no quería eso. Significaría perder a todos los que ya lo adoraban, y comenzar de cero parecía algo innecesario cuando todo lo que tenían que hacer era, literalmente, nada. Aquí están mis órdenes oficiales. No hagas nada. Cumpla con lo que digan o quieran, dentro de lo razonable. Si crees que el cumplimiento está más allá de lo razonable, dímelo. Lo trataré personalmente. Probablemente no van a pedir demasiado de todos modos.
Ahora, él no creía que los imperiales, bajo el emperador, fueran a abusar de la hospitalidad que se les otorgaba. Ni siquiera estaba seguro de que estuvieran aquí para quedarse. A lo sumo, el imperio aceptaría diezmos y otras bagatelas similares, pero no había una razón real para que permanecieran, más allá de una presencia básica, aunque permanente, en el planeta. Además, Sukuna estaba razonablemente seguro de que, como miembro de la sangre del emperador, su mundo sería tratado, al menos, con alguna forma de reverencia. Los sumos sacerdotes se pusieron rígidos por un momento, antes de asentir con la cabeza. Tu divina palabra es ley, señor Sukuna. ¿Algo más? Preguntó Sukuna, inclinándose hacia atrás. ¿Qué hay de los hechiceros de Jujutsu, señor Sukuna? Uno de los sumos sacerdotes dio un paso al frente. Este, a diferencia de los demás, tenía la mayor concentración de energía maldita, lo que significaba que probablemente era el representante de los hechiceros de Jujutsu, que pocos de ellos había en el planeta. Honestamente, no se había molestado en contar. Pero probablemente había bastantes de ellos corriendo, reprimiendo espíritus malditos aquí y allá. ¿Qué de ellos? Sukuna se encogió de hombros. Déjalos hacer lo que quieran, pero solo asegúrate de cumplir con lo que diga el emperador. Más allá de eso, realmente no me importa. Pero, en realidad, ¿cuántos hechiceros de Jujutsu tenemos? Solo tengo un poco de curiosidad. Hay 500 hechiceros de Jujutsu, en total, señor Sukuna, respondió el sumo sacerdote. De ese número, 350 son estudiantes. El resto son profesionales. Todavía tenemos que clasificar a los 150 profesionales. Se ha hablado de clasificarlos en función de la habilidad general y la producción de energía maldita, pero ha sido una tarea tediosa. Sin embargo, los hemos entrenado lo mejor que hemos podido. Genial. Trae a los 5 mejores aquí, dijo Sukuna. Sería curioso ver cuán fuertes eran estos hechiceros de Jujutsu en comparación con los guerreros que tenían su genética, los marines espaciales como los llamaba el emperador. Y, además, verlos pelear podría ser lo suficientemente entretenido como para que valga la pena su tiempo. Una vez más, los sumos sacerdotes se inclinaron. Tienes 1 hora para elegir las 5 mejores. Por orden tuya, señor Sukuna, y, con eso, los sumos sacerdotes salieron de su salón del trono y desaparecieron. Bostezando, Sukuna se recostó, cerró los ojos y dirigió toda su atención hacia adentro. De una forma u otra, iba a descubrir la manifestación completa. No importaba cuánto tiempo le iba a llevar o qué tenía que hacer. La manifestación completa era, simplemente, el siguiente paso lógico en la evolución del Jujutsu. Fue el pináculo de la fuerza. Había un nivel aún más alto. Sukuna sonrió. La mejor parte de todo esto era que él no lo sabía. No tenía idea de lo que encontrará a medida que explore más. Más adelante había aguas inexploradas, lugares en los que nadie había estado, cosas que nadie más había visto. Y Sukuna sería uno de los primeros en descubrir lo que le esperaba. Aproximadamente 1 hora después, un solo sumo sacerdote entró en su sala del trono, acompañado por lo que Sukuna supuso que eran los 5 hechiceros de Jujutsu más fuertes de todo el planeta. Levantó una ceja y miró a cada uno de ellos de arriba a abajo. Su producción de energía maldita y sus reservas de energía maldita eran bastante buenas. De hecho, si comparara estos 5 con el poder promedio de los hechiceros de Jujutsu en la era Heian, serían adorados como dioses. La parte más interesante era que, si el propio Sukuna volvía a su estado original, al menos 2 de ellos poseerían una producción de energía maldita y una reserva de energía maldita mucho mayores. Ahora, no fue divertido pensar en eso. 5 de ellos. 2 hombres, 3 mujeres. Sus rasgos físicos le importaban poco, aunque el calvo se destacaba por su cabeza brillante. ¡Qué increíblemente interesante! Sukuna esperaba que poseyeran interesantes técnicas malditas. El sumo sacerdote los llevó hasta 10 metros de su trono, antes de que todos se inclinaran y se arrodillaran en el suelo. Sukuna se puso de pie y se acercó a ellos. Se volvió hacia el sumo sacerdote. ¿Entonces todos son capaces de expandir el dominio? El sumo sacerdote asintió. Sí, señor Sukuna. Todos son capaces de expandir el dominio y revertir la técnica maldita.
Son lo mejor de nuestros hechiceros de Jujutsu. Sukuna sintió. Y el sumo sacerdote se volvió sobre su hombro, ladrando. Tontos, preséntense a su señor y maestro. Comenzaron a presentarse, pero Sukuna no escuchó. No le importaban sus nombres. Quizás les preguntaría de nuevo cuando le apeteciera, cuando sintiera que valía la pena conocerlos. Pero, por ahora, eran poco más que juguetes con los que jugar. Cálmate. A partir de este mismo momento, los marines espaciales que son de mi sangre está ocupada tratando de descubrir cómo funciona la energía maldita. Todavía les quedan alrededor de 2 horas para completar su desafío. Los 5 lucharán contra ellos. ¿Por qué? Bueno, porque quiero ver lo fuertes que son, en comparación con ellos. Debería ser interesante. Los 5 mantuvieron la cabeza baja. Sukuna sonrió. Sí, estos 5 también eran creyentes fervientes. La energía maldita pasiva que recibió de ellos fue incluso mayor de lo que la mayoría de la gente le dio. Se volvió de nuevo hacia el sumo sacerdote. Buen trabajo. Aproximadamente 2 horas después, Sukuna se encontró mirando a los marines espaciales que llevaban su sangre, con el ceño fruncido en el rostro, porque cada uno de ellos había logrado desbloquear su energía maldita, logró exprimir sus talentos latentes a la superficie en solo 3 horas. Esa fue una gran sorpresa, honestamente, porque incluso aquellos que parecían tener 0 habilidad latente para el Jujutsu de alguna manera lograron despertar también. Cuya explicación más probable era una simple exposición. Esperaba que solo unos pocos cientos de ellos despertaran, no todos. TSK, ahora tenía que tomarlos en serio. No tenía muchas ganas de memorizar 5000 nombres, pero Ryomen Sukuna no era más que un hombre de palabra. Sin embargo, todos parecían una mierda absoluta. Y estaba claro que se habían agotado hasta los huesos, solo tratando de lograr esto. Por lo menos, tal hazaña fue absolutamente impresionante. 5000 hechiceros de Jujutsu. Por supuesto, sus energías malditas variaban enormemente, y algunas eran claramente muy superiores a las otras, pero todas eran hechiceras. Los 5 capitanes, como era de esperar, mantuvieron sus rangos como los más fuertes, ya que tenían la mayor producción y volumen de energía maldita de todos los demás. Está bien, suspiró Sukuna. Los marines espaciales lo admiraban, la esperanza brotaba de sus corazones y él no podía culparlos. Todos se alinearán, en una sola fila, y me dirán sus nombres, uno a la vez. Solo vas a hablar una vez. Entonces, alce la voz alta y clara. Señaló al tipo más cercano justo cuando los marines espaciales, su aparente progenie, comenzaron a reunirse en una sola línea. Comencemos contigo, Baldi. Aproximadamente 2 horas después, Sukuna ahora tenía 5000 nombres adicionales archivados en su cerebro. Fue bueno que el emperador diseñara este cuerpo para que fuera capaz de tales cosas, ya que estaba bastante seguro de que de otra manera no podría memorizar tantos nombres a la vez. Los 5 capitanes dan un paso al frente y se dan a conocer. El resto de ustedes, siéntense al margen y no hagan absolutamente nada. Hicieron lo que se les dijo. Y en cuestión de minutos, todos los marines espaciales, excepto los 5 capitanes, se sentaron a los lados, formando un gran cuadrado. Sukuna sonrió. Sí, esto funcionaría bastante bien. Ustedes son los más fuertes de mi legión. Entonces, voy a enfrentarlos a los hechiceros de Jujutsu más fuertes de mi planeta. Puedes usar cualquier arma que lleves para nivelar el campo de juego. Todo vale. Los 5 capitanes entendieron de inmediato. Ellos no protestaron. Ellos no se quejaron. Simplemente se pararon y asintieron. Eso estuvo bien. Sukuna chasqueó los dedos y los 5 hechiceros de Jujutsu más fuertes aparecieron detrás de él. Lucharás contra estos muchachos. 5 contra 5. Sin duelos honorables ni nada por el estilo. Si el trabajo en equipo es tu fortaleza, entonces úsalo. No me importa. Finalmente, se volvió hacia los 5 capitanes. Si ustedes ganan, entonces los reconoceré como mis hijos. Capítulo 16. Honestamente, Sukuna admitiría fácilmente, esto probablemente fue más que un poco injusto. El equipo de hechiceros eran, según cualquier métrica, monstruos por derecho propio.
No sabía qué tipo de técnicas malditas tenían, pero estaba bastante seguro de que ni siquiera necesitaban usar ninguna técnica maldita para esto, ya que un simple aumento debería permitirles vencer a estos marines espaciales como perritos enfermos. Tenían formación y experiencia de su lado. Sabían cómo manipular su energía maldita, e incluso podían realizar técnicas malditas inversas para curarse a sí mismos o alterar su técnica maldita. Entonces, francamente, esto fue injusto. Los marines espaciales, especialmente los 5 capitanes, tenían mucho potencial. Con el tiempo, tal vez, se volverían aún más fuertes que los hechiceros anteriores a ellos. Pero el potencial no era más que una posibilidad. A partir de ahora, incluso Sukuna luchó para ver cómo podían ganar. Entonces, cuando los 5 capitanes pidieron un descanso rápido antes de comenzar a pelear, Sukuna solo pudo encogerse de hombros y complacerlos. Bien. Ustedes tienen 1 hora. ¿Sabes qué? Podemos igualar aún más el campo de juego. Ustedes pueden elegir dónde se llevará a cabo la pelea. Los 5 capitanes se inclinaron antes de retirarse rápidamente. Sin mucho que hacer, Sukuna simplemente cerró los ojos durante los siguientes 50 minutos más o menos. Los 5 hechiceros habían comenzado a meditar, al parecer, para maximizar su producción de energía maldita, aumentando el poder explosivo. Fueron e hicieron exactamente eso, ¿eh? Bueno, entonces iba a ser aún más injusto. Aún así, Sukuna tuvo que preguntarse qué estaban tramando los marines espaciales. Seguramente, pidieron 1 hora porque querían prepararse, ¿verdad? Porque, tal como estaban las cosas, esa era la única forma factible de que tuvieran una oportunidad, lo que honestamente hizo que las cosas fueran muy interesantes. Porque, más de una vez, Sukuna había visto a hechiceros tontos caer en la trampa de subestimar el ingenio humano, creyéndose inmensamente superiores. Bueno, lo eran, pero los humanos eran sorprendentemente expertos en encontrar nuevas formas de matar cosas. Como ese tipo que entró en un pueblo de campesinos y se mató cuando cayó sobre un montón de alquitrán y lo rociaron con aceite hirviendo. Entonces, Sukuna sabía, a ciencia cierta, que subestimar a los humanos era una idea terrible. Subestimar a los superhumanos mejorados genéticamente parecía una idea aún peor. Sin embargo, no podía negar el hecho de que existía una brecha de poder y que ni siquiera era pequeña. No, la brecha era enorme. Unos minutos más tarde, los 5 capitanes regresaron caminando. Uno de ellos dio un paso al frente, Gaius. Hemos elegido el campo de batalla. Estamos listos para comenzar, señor. Sukuna se encogió de hombros y aplaudió, sacando a los 5 hechiceros de su trance meditativo. Muy bien, muchachos, sigan a los marines espaciales por allí. Todos los demás, son libres de mirar o hacer lo que quieran. Sinceramente, no me importa. Sukuna luego salió y siguió a los 10 combatientes. Los 5 capitanes eligieron las afueras a las afueras de la ciudad, lo cual era bastante inteligente, pensó Sukuna, ya que querían minimizar los daños colaterales, que era algo que él también quería, pero que no le importaba demasiado. Una gran multitud se había reunido, por supuesto, preguntándose qué era tan importante que su dios diera testimonio personalmente de ello. Entonces, mucha gente acudió en masa al lugar de la batalla. Irónicamente, reflexionó Sukuna, que aquí también fue donde luchó contra el emperador. El campo de batalla en sí abarcaba una gran área de unos 200 metros cuadrados. A instancias de Sukuna, la multitud formó un gran círculo, lo que permitió a los luchadores mucho espacio para atacarlo. Se pararon uno frente al otro, a unos 20 metros entre ellos, dimensionándose el uno al otro. Sukuna notó, de inmediato, que los hechiceros no iban a tomar esto en serio. Puede que simplemente se arrepientan de eso, pero él entendió de dónde venía su confianza. Después de todo, eran los más poderosos de su propia especie. Seguramente, estos humanos altos con armadura gruesa no serían rival para ellos, ¿verdad? Comienza. Gritó Sukuna. Y, así de simple, el suelo debajo de los 5 hechiceros explotó de inmediato. Sukuna casi vuelve a reír cuando una cacofonía de 20 artefactos explosivos se apagó a la vez, envolviendo a los hechiceros en una gran nube de fuego, ceniza y polvo. El rey de las maldiciones vio a través de la neblina de inmediato.
Al menos 2 de los hechiceros fueron noqueados, perdiendo casi todas las extremidades, junto con varios órganos por las explosiones. Vivirían, por supuesto, pero el recuerdo de esta humillación quedará grabado para siempre en sus mentes. Los demás pudieron erigir sus defensas a tiempo, aumentando sus cuerpos con energía maldita, mientras curaban todo el daño causado con energía maldita inversa. Sin embargo, no fue perfecto, ya que incluso al más fuerte de ellos le volaron ambos brazos y luchó por curarse de inmediato. El equilibrio de poder cambió, Sukuna sonrió. Y tuvo que preguntarse cuántos explosivos más habían plantado alrededor del campo de batalla. O qué otras sorpresas habían planeado y preparado en esa sola hora que les dieron. Esta fue precisamente la razón por la que los humanos no deberían ser subestimados. Los 5 capitanes no esperaron. Cada uno de ellos agarró granadas de sus cinturones y luego las arrojó directamente hacia los hechiceros, que apenas habían terminado de curarse. Fueron, una vez más, sacudidos por explosiones, pero esta vez parecían estar mejor preparados, ya que se apartaron del camino por completo, dispersándose. Pero, reflexionó Sukuna, parecía que eso era exactamente lo que los marines espaciales querían que hicieran. Como lobos, los 5 capitanes convergieron en el más débil de los 3, probablemente elegido en función de su capacidad para sentir la salida de energía maldita de sus oponentes. El hechicero desató una tormenta de imágenes que no coincidían con los marines espaciales, y cualquier cosa golpeada tomó una nueva forma o color aleatorio. Pero duró un gran total de 1 segundo antes de que uno de los capitanes, Brutus, golpeara al hechicero en la barbilla, rompiéndole la mandíbula y dejándolo inconsciente de inmediato. Sukuna levantó una ceja. Dejando a un lado la humillante derrota, eso fue interesante técnica maldita. Parecía que un voto vinculante prácticamente lo mantenía unido, como pegamento, dándole poder, a cambio de efectos totalmente aleatorios. Uno de los 5 capitanes, por ejemplo, destrozó su propia armadura de poder cuando la técnica maldita convirtió todo en hielo quebradizo. Fascinante. Lamentablemente, los 2 hechiceros de Jujutsu que fueron eliminados de inmediato no pudieron mostrar su técnica maldita. Pero, de nuevo, eran los más débiles del grupo. Sukuna estaba más interesado en los 2 restantes, cuyas malditas reservas de energía y producción lo habrían superado si estuvieran en la era Heian. Reiniciar. Uno de los hechiceros restantes rugió, desatando un flujo de energía maldita y enviando a los 5 capitanes de regreso a donde estaban hace 5 segundos. Una vez más, Sukuna levantó una ceja. En las manos adecuadas, esa técnica maldita sería increíblemente poderosa. Por supuesto, Sukuna no conocía las limitaciones exactas. Así que, por ahora, se abstendría de juzgar. Sin embargo, la técnica maldita no pareció perturbar a los 5 capitanes, ya que simplemente se retiraron y sacaron enormes armas, que aparentemente habían escondido debajo del suelo, y comenzaron a disparar contra los hechiceros de Jujutsu. Sukuna levantó una ceja. Podrían haber continuado con su carga. Después de todo, los 2 hechiceros de Jujutsu seguían separados. Los marines espaciales tenían la ventaja de los números. Pero, quizás, sus instintos les advirtieron lo contrario. Sin embargo, el que había perdido su armadura de poder habría hecho las cosas más difíciles para los otros 4, ya que ahora representaba una grieta en su armadura, por así decirlo. Brevemente, Sukuna se preguntó qué tan difícil sería conseguirle uno nuevo. Seguramente, no sería tan difícil. Reiniciar. El hechicero activó su técnica maldita una vez más y, de repente, los marines espaciales perdieron sus armas, reapareciendo las armas grandes justo donde las habían escondido inicialmente. Interesante, muy interesante, especialmente porque el capitán que había estado empuñando 2 pistolas perdió solo una. Entonces, eso significaba que había un límite para cuántas entidades podían ser enviadas de regreso a su posición inicial y ese límite parecía ser 5. Podría usarse para enviarlos hacia adelante a tiempo. El otro hechicero restante juntó las manos. Fuego brotó de sus dedos mientras lentamente separaba sus manos y las separaba una de la otra, una barra de fuego entre ellas.
Luego juntó las manos de golpe y la vara de fuego se rompió, formando ahora una katana hecha completamente de fuego. Sukuna levantó una ceja. Honestamente, esperaba algo un poco más complejo del dúo más poderoso. Pero, quizás, esto fue simplemente una faceta de una técnica maldita mucho mayor y mucho más complicada. Reduce todo el universo a cenizas. Ryujin Haka. Los ojos de Sukuna se abrieron de par en par cuando una ola de calor se extendió rápidamente por el campo de batalla, seguida de una verdadera tormenta de fuego que ahora rodeaba la espada y al hombre que la empuñaba. Este tipo de calor, pensó Sukuna, probablemente se sentiría por millas y millas, y probablemente era responsable de todos los aumentos repentinos de temperatura que había sentido en las últimas décadas. Interesante. Sukuna se dio cuenta. No fue muy complicado, después de todo. La técnica maldita simplemente sacrificó la utilidad y la flexibilidad por la potencia bruta. Dependiendo de cuán calientes pudieran calentarse sus llamas, y se calentaban cada vez más con cada momento que pasaba, entonces podría ser una compensación que valiera la pena. El problema con las técnicas malditas que se centraban demasiado en la potencia bruta era que, una vez que superabas su truco principal, lidiar con ella solía ser sencillo. Antorcha. El hechicero blandió su espada llameante y desató una ola de fuego que cubrió el suelo debajo de ella mientras viajaba directamente hacia los 5 capitanes, quienes se alinearon y usaron sus cuerpos para proteger al que había perdido su armadura. Las llamas se apoderaron de ellos y parecía que no estaba lo suficientemente caliente como para derretir su armadura. En cambio, la inmolación simplemente hizo que su armadura poderosa brillara al rojo vivo. Una vez que la ola se disipó, los marines espaciales corrieron a buscar sus armas, una vez más, pero el hechicero que empuñaba fuego corrió hacia adelante y blandió su espada sobre un pedazo de tierra vacío. Sukuna sonrió, porque parecía que, por un momento, el hechicero iba a confundir a todos en la multitud, pero luego el otro hechicero gritó: «Reiniciar». Y los 5 capitanes reaparecieron justo donde el hechicero con fuego blandía su espada. Reversión de la técnica maldita. Pausa. Los 5 capitanes se congelaron en su lugar. Sukuna levantó una ceja. Inesperado. Muy poderoso. Higoku. El verdadero ciclón de fuego que desató la espada estaba tan caliente que derritió las armaduras de los 5 capitanes y quemó sus pieles de negro. Uno de ellos, el que no llevaba armadura, de alguna manera descubrió la energía maldita inversa en el último momento, demasiado poco y demasiado tarde, pero el hecho de que se había curado a sí mismo en la menor cantidad fue suficiente para salvarse de la muerte inmediata. Y ese fue el final de eso. La victoria fue para los hechiceros, pero no antes de que se humillaran a sí mismos. Los marines espaciales reunidos permanecieron callados. Con suerte, aprendieron mucho viendo esa pelea. Sukuna se levantó y se volvió hacia la multitud. «Llama a los curanderos. No quiero que ninguno de estos idiotas muera». «Sí, mi señor». Escupieron un montón de otras cosas religiosas, pero Sukuna simplemente las rechazó, antes de caminar hacia los 2 hechiceros restantes, los que habían asegurado la victoria. Ambos se inclinaron y se arrodillaron en el momento en que lo vieron. Sus nombres. Yamamoto Henry Yusei, mi señor, se presentó el que empuñaba fuego. Soy Lorastorn, mi señor, dijo el que tenía la interesante habilidad basada en el tiempo. Buen trabajo, los dos, asintió Sukuna. Sí, estos 2 fueron lo suficientemente interesantes como para merecer su atención. El emperador mencionó una vez que eventualmente necesitará reclutar personas de su mundo para convertirse en nuevos marines espaciales. Si iba a hacer eso, entonces también podría elegir al más fuerte de los fuertes, que casualmente eran estos 2. Ustedes 2 serán los primeros en convertirse en Astartes y unirse a mí para conquistar 1000 mundos. Capítulo 17. Cada miembro de su legión se vio obligado, durante un año entero, a abandonar sus poderosas armaduras y armas mientras asistían a las academias de Jujutsu que aparentemente existían en su planeta. ¿Por qué? Bueno, el emperador, antes de irse, bajó a darle algunas indicaciones sobre lo que se suponía que debía hacer. Esencialmente, se le dio un total de 5 años para remodelar su legión como quisiera. No quería perder 5 años sentado, jugando a administrador.
Entonces, lo mejor que podía hacer era entregar sus astartes a los hechiceros de Jujutsu para que los entrenaran, ya que también podían descubrir cómo usar adecuadamente su energía maldita, lo suficiente para que pudieran descubrir RCT. Un año fue más que suficiente. Todo lo demás, lo aprenderían sobre la marcha cuando finalmente se aventuraran fuera del mundo y comenzaran a conquistar planetas enteros, la parte divertida. Por supuesto, 5 años también permitirían que su mundo se aclimatara al dominio imperial. Una vez más, Sukuna dejó la toma de decisiones a los sumos sacerdotes. En cuanto a los 2 hechiceros de Jujutsu más fuertes, Sukuna los convirtió en astartes, un proceso que aparentemente solo tomó unos meses. Como era de esperar, tanto Yamamoto como Loras eran 100% compatibles con su semilla genética. Sin embargo, la transformación, para sorpresa de los herreros genéticos, que participaron en todo el proceso, terminó durando solo unas pocas semanas, como máximo, ya que ninguno de ellos dejó de tener en cuenta el verdadero atajo otorgado por técnica de maldición inversa. Y así, en unas pocas semanas, Yamamoto y Lora se convirtieron en marines espaciales, sus nuevos órganos se integraron perfectamente con sus cuerpos ahora masivos. Ociosamente, Sukuna notó el aumento del 20% en su producción general de energía maldita, una tarifa plana que, honestamente, lo desconcertó, porque no estaba seguro de dónde venía la forma, aparte de la posibilidad de que su semilla genética, de hecho, tuviera una astilla de su propio potencial, lo que sobrealimentaría a ambos. Pero, eso era solo una teoría. Y, en última instancia, reflexionó Sukuna, apenas importaba. Si eso los hiciera más fuertes. La fuerza adicional era algo bueno, en realidad, porque significaba que vivirían más, lo que significaba que lo adorarían por más tiempo, lo que significaba más energía maldita a largo plazo. Todos ganan. ¿Cómo se sienten los dos?, preguntó Sukuna a los astartes arrodillados. Solo habían pasado unas horas desde que fueron liberados. Y ahora, ningún otro hechicero de Jujutsu en el planeta podía esperar igualarlos, excepto, por supuesto, el propio Sukuna, pero eso ya era un hecho. Eran tan poderosos, en realidad, que una parte de él realmente quería luchar contra ellos, solo para ver cuánto tiempo les tomaba separarse por completo, o si se romperían en absoluto. Pero, no tenía sentido tal ejercicio. Por un lado, debido a su fe, preferirían morir antes que levantar cualquier tipo de arma contra Sukuna, su dios, y por otro lado, honestamente, ambos estaban tan por debajo de él en fuerza que sería un elefante peleando con 2 hormigas. Hilarante. Pero sin sentido. Ninguno de los dos llevaba su armadura todavía. Pero, ya, ninguno de los dos se parecía en nada a los de antes, al menos, a nivel físico. Sus identidades eran inconfundibles, a través de su energía maldita. Sus huesos eran más grandes y robustos, más densos y fuertes, sin mencionar los órganos adicionales dentro de su cuerpo, que mejoraron enormemente sus facultades corporales básicas. Los Gene Smiths le dijeron que también vivirían más, mucho más de lo que normalmente era posible para los humanos, incluso sin el uso de técnicas o hechizos malditos. Comenzarían a disminuir alrededor de los 800 años, pero solo sucumbirían al desgaste a los 1500. Sin embargo, los Gene Smiths también reconocieron que, con RCT, sus legionarios podrían, en teoría, vivir para siempre. Maravilloso. Eso significaba que no tendría que preocuparse por reemplazarlos constantemente cada vez. Y, si sus legionarios dominaran el uso del RCT en aproximadamente un año de entrenamiento constante, entonces esencialmente tendría una legión imbatible, lo que significaba que podría sumergirse, de cabeza, en las guerras más peligrosas y emocionantes, porque ¿de qué servía todo esto? De lo contrario, me siento mucho más fuerte, mi señor, respondió Yamamoto. Sukuna sintió. Los astartes, en términos de destreza física pura, eran, en promedio, entre 10 y 15 veces más fuertes que el ser humano más apto y físicamente capaz, lo que honestamente era mucho. Un hechicero de Jujutsu promedio con un aumento maldito básico era de 5 a 6 veces más fuerte que los humanos con mayor inclinación física. Entonces, un Jujutsu hechicero marine espacial con aumento maldito básico sería, bueno, muy fuerte. Yo siento lo mismo, mi señor, agregó Loras.
Muy bien, dijo Sukuna, encogiéndose de hombros. Una adición de 2 fue insignificante. Ustedes dos buscarán tantos candidatos como puedan. Si te impresionan en una pelea, envíalos a los Gene Smiths. Asegúrate de que, como mínimo, sean capaces de realizar técnicas malditas inversas. Tienes 6 meses. ¿Entendido? Sí, mi señor. Ambos gritaron, antes de que Sukuna los ahuyentara con un simple gesto. Y, así de simple, Yamamoto y Lora saltaron y desaparecieron. Se sentía bien ser un dios. Es posible que se haya olvidado de decirles que estaba bien si no atrapaban a nadie. Pero, una vez más, a Sukuna no le importó. La única razón por la que quería reforzar las filas de su legión con más hechiceros de Jujutsu era porque sería más fácil que el conocimiento y la sabiduría se extendieran a través de las filas, junto con la religión planetaria con él mismo en el centro de la adoración. Aparentemente ahora había santos, específicamente aquellos que habían luchado junto a él en esa breve, pero sangrienta, guerra para reclamar el planeta a los soldados de hierro, pero a Sukuna realmente no le importaban. Excepto por el predicador. Ese era un tipo genial. Brevemente, Sukuna se preguntó si los descendientes del predicador ocupaban posiciones de poder. Probablemente lo hicieron. ¿Puedes mostrarte ahora?, suspiró Sukuna, apoyándose en el respaldo de su trono, mientras una figura baja y anciana aparecía ante él, vestida con una capa simple y portando un bastón. La apariencia del hombre desmentía el poder que tenía dentro, reflexionó Sukuna. ¿Fue esto una ilusión? Quizás. Perdona la intrusión, príncipe Sukuna, dijo el anciano. Sin embargo, a pesar de todo el poder que ejercía, Sukuna no sintió malicia ni agresión. Entonces, no es una amenaza. Al menos, no uno inmediato. Aunque, si se llegaba a eso, Sukuna estaba razonablemente seguro de que sería capaz de vencer al anciano. Pero, sinceramente, Sukuna no estaba muy segura de eso, lo que, más que nada, hacía que la perspectiva fuera tan atractiva. Soy Malcador. Tu padre nunca nos presentó formalmente. Pensé que vendría a hablar contigo, yo mismo. Sukuna miró al cielo y luego volvió a mirar al anciano. Levantó una ceja. Estaba bastante seguro de que el emperador ya se había ido y no mencionó dejar atrás a ningún amigo o representante, lo que significaba, ustedes, seguro que les gusta usar proyecciones, ¿eh? Malcador se rió entre dientes. De hecho, es un truco muy útil. Sukuna levantó una ceja, pero por lo demás se encogió de hombros. Si tú lo dices. Ahora, ¿qué quieres? Quiero ver, por mí mismo, si su potencial es realmente tan grande como Revelation cree que es, dijo Malcador. Una vez más, Sukuna se encogió de hombros. El anciano confiaba en su propio poder, seguro en su posición. De hecho, parecía exacto decir que Malcador se creía más fuerte que Sukuna, lo que al rey de las maldiciones le parecía ridículo. No, la brecha entre ellos estaba más cerca de lo que pensaba el anciano, incluso ligeramente sesgada, quizás, a favor de Sukuna, debido simplemente a sus mayores capacidades físicas. Él tiene planes para ti. Y no los apruebo, no a menos que vea, por mí mismo, lo que mi viejo amigo ve en ti, Ryomen Sukuna. Antes de él había un anciano. Ciertamente, Malcador poseía monstruosas reservas y producción de energía maldita, como corresponde a un asociado del emperador, pero lo era, bueno, viejo. No frágil, quizás, pero mucho más allá de sus mejores años. Sin energía maldita, Sukuna dudaba mucho de que Malcador pudiera subir un tramo de escaleras sin jadear al final y eso no era un insulto. La edad atrapó a todos, eventualmente. Nada fue verdaderamente inmortal. Todo murió. Algunos simplemente murieron más despacio que otros. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente, Malcador? Preguntó Sukuna, sonriendo. Le gustaba hacia dónde se dirigía esto. El anciano era fuerte, muy fuerte. Una pelea entre ellos sería emocionante. Y Sukuna se preguntó y esperaba que una pelea fuera exactamente lo que Malcador estaba buscando, porque la daría en un santiamén. Un simple choque de poder sería suficiente, dijo Malcador, extendiendo su mano derecha hacia Sukuna, quien levantó una ceja. Reconoció ese gesto.
Los brujos de Jujutsu de su época, antes de esta, al menos, solían practicarlo entre ellos, antes de que cayera en desgracia. El rey de las maldiciones se puso de pie. No hay necesidad de complicarnos las cosas a los dos. No soy muy aficionado a pelear, ya ves. Ha pasado un tiempo desde que hice algo como esto, dijo Sukuna, extendiendo su mano derecha mientras daba un paso adelante, deteniéndose a solo una pulgada de la palma abierta de Malcador. La última vez que hizo esto fue con Kenhaku, un simple choque de energía cruda y maldita para determinar cuál de ellos era más fuerte. Sukuna pensó que no era una métrica muy buena para determinar la fuerza, ya que se centraba únicamente en el poder bruto y nada más, incluso si había ganado todos los intercambios en los que había participado. Sin embargo, era bueno para medir el potencial, que era lo que Malcador vino a hacer aquí. ¿Empezamos?, preguntó Malcador. Sukuna sonrió. Claro. Malcador sonrió. Y, así como así, los dos seres divinos desataron todo su poder sobre el otro, maremotos de energías malditas chocando y chocando entre sí como poderosas bestias. El mundo tembló. Y cada criatura viviente en el planeta sintió su poder, su fuerza. La energía maldita de Sukuna tenía la fuerza de un huracán tan poderoso que podía aplanar montañas, agitar océanos y convertir ciudades en polvo. Suya era la destrucción, sin ataduras ni ataduras, el poder de devorar mundos enteros, dejando solo un páramo estéril. El rey de las maldiciones era un gigante malévolo, unas fauces interminables que amenazaban con consumirlo todo. El cielo retumbó y adquirió un tono más oscuro cuando la energía maldita de Sukuna saturó todo el planeta. Su pueblo, todos ellos, cayeron de rodillas, pronunciando y susurrando alabanzas y oraciones en su nombre, en su gloria. Sukuna sintió, increíble. Había pasado mucho tiempo desde que pudo hacer esto, simplemente desatar todo el poder que había guardado dentro de sí mismo, toda la energía maldita que pedía ser liberada. Fue catártico. El hecho de que Malcador siguiera en pie, intacto, era un testimonio de la fuerza del hombre. Los hechiceros menores se habrían arrodillado, abrumados, sangrando por cada orificio y convulsionando locamente. Los mortales habrían muerto de plano, sus almas quemadas hasta convertirse en polvo. Pero no el viejo. No, la cosa frágil y delgada que tenía delante no se dobló ni se rompió. Impresionante. A Malcador le sangró la nariz, pero la sonrisa no abandonó su rostro. Aún así, se estaba esforzando. He estado vivo durante mucho tiempo, Ryomen Sukuna. Y con la edad viene el poder. No discutiré contigo, viejo contador de tiempo. Dijo Sukuna, sonriendo de espaldas. El poder de Malcador, mientras tanto, era similar a un río constante pero poderoso. Miles de millones de toneladas de agua, moviéndose en una sola dirección, moviéndose con un solo propósito. Su poder era innegable. Se conserva y mantiene, se cura y se protege. No destruyó, ni arrasó, ni devoró. No tomó. En cambio, el poder de Malcador dio y nutrió, trajo vida a la muerte, luz en la oscuridad, coraje a los desesperanzados. Los ojos de Sukuna se abrieron. Lo fue, inquietantemente similar al poder del emperador, se dio cuenta, solo que mucho más pequeño, infundido con ideas esperanzadoras y pura benevolencia, del tipo que casi lo hace sentir náuseas. Sukuna se habría amordazado si no hubiera sido derrotado ya por el emperador. El suelo se agrietó debajo de ellos, incapaz de soportar la inmensa presión. Y entonces, ambos se detuvieron. Las olas ondulantes de energía maldita desaparecieron. El cielo se despejó y el suelo dejó de temblar. Sukuna mantuvo su sonrisa, pero casi sintió, dudoso. Ninguno de los dos ganó. Pero, de nuevo, ninguno de los dos lo intentó. Malcador suspiró. No tienes principios. Vives sin código, salva el tuyo. No piensas en nadie, sálvate a ti mismo. No te importa nada. Solo respetas el poder. Y devoras cualquier cosa y a cualquiera que consideres inferior a ti. Vives solo por tus caprichos y fantasías, sin un propósito superior. Existes para divertirte. Lo eres, solo directamente malvado. Y sin embargo, no he visto a nadie más alejado de la corrupción que tú. Sukuna simplemente levantó una ceja mientras Malcador continuaba. Eres una existencia solitaria, Ryomen Sukuna.
El gran enemigo no encontrará compra en ti. Porque tu corazón lo es, bueno, no existe. Y si no existe, entonces no hay nada que corromper. ¿Es eso? Sukuna levantó una ceja. Una pelea adecuada hubiera sido buena. Tu legión recibirá recursos adicionales, finalizó Malcador. Tecnologías y armas no disponibles para la mayoría de las legiones. Puedo ver por qué Apocalipsis tiene fe en ti. Y, con eso, Malcador desapareció en un destello de oro. Sukuna resopló mientras se levantaba, mirando el lugar en el suelo, donde el anciano había estado parado. Él frunció el ceño. Fe.